Hola compañeros, buenas tardes, nos vemos de nuevo para seguir con nuestras sesiones. Hoy vamos a dedicar el tiempo a la sintaxis de casos, vamos a empezar ya con sintaxis de casos. Hoy veremos nominativo y vocativo, les junté estos dos casos porque en realidad no tienen tantas variedades, entonces me parece que para apresurar un poco podemos juntar estos dos que no darán ningún conflicto en mi opinión. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a trabajar. Creo que ya todos estamos viendo la pantalla. Bueno, la dejé en el ejercicio de evaluación, pero bien, ya todos estamos viendo la pantalla. Bueno, es la videoclase número 19, sintaxis de casos, específicamente nominativo y vocativo. Está dividido en estas secciones, ahí debe decir 5 en vez de 4, pero bueno, el primero es el nominativo como sujeto, el segundo el nominativo como predicado, el tercero nominativo por vocativo, que también se conoce como nominativo exclamativo, el cuarto es el nominativo absoluto y el 5 es el vocativo, y hay solo un ejercicio de evaluación. Bueno, el nominativo, acuérdense que habíamos visto que en general los casos se les llama ptosis, que es esta idea de un dado con 6 caras, con el origen de los 6 casos como está en latín, y que en realidad lo que se hacía, que cada palabra tenía estas 6 caras y que se hacía una tirada de dados y cada cara correspondía a un caso. Por lo tanto, por eso siempre estará acompañado el nombre del caso a esta palabra ptosis, que significa eso, tirada, del verbo pipto, que es caer. Bueno, el nominativo se llama onomasticptosis u ortheptosis, que es el caso del nombre o el caso recto también. Puede tener las funciones de sujeto, como ya hemos visto infinidad de veces, de predicado nominal en oraciones copulativas, pero también tiene las funciones de nominativo exclamativo o nominativo absoluto. La desinencia de este nominativo es usada como morfema de sintagmas nominales y pronominales que desempeñan estas funciones. Y bueno, repetimos. Sujeto, predicado en una oración nominal, es decir, copulativa o sustantiva. Predicado, modificador en la posición a un sintagma nominativo, es decir, cuando encontramos una posición que modifica a un sintagma nominativo, a un sujeto, pues estará en nominativo. Bien, vamos a ver el nominativo como sujeto. Es el caso en el que se expresa la función de un sujeto, tanto de un predicado nominal o verbal en forma personal como de un infinitivo si éste está concertado. Siempre vamos a tener un sujeto nominativo de una oración transitiva, de una oración copulativa y de una oración completiva de infinitivo concertada. Si es concertada, tendrá el mismo sujeto que el predicado del que depende y por tanto estará en nominativo ese sujeto. Acuérdense, cuando no es concertada, entonces ya está en acusativo, pero ahorita estamos en nominativo y puede haber un sujeto nominativo de una oración de infinitivo completivo siempre y cuando sea concertada. El predicado verbal, si tiene forma personal, concuerda en número persona con el sintagma del nominativo que designa el sujeto. Es decir, solamente estamos hablando aquí de esta concordancia entre sujeto y verbo. Esta concordancia o este sujeto concierta con el verbo en número siempre y cuando no sea neutro. Acuérdense de la llamada construcción ática. Hemos de notar que si es neutro, este puede ir en plural, el sujeto, y el verbo puede ir en singular, pues el neutro plural suele tener un sentido colectivo. Por ejemplo, nos ponen aquí Emilio Crespo la diferencia entre leño y leña en castellano, que el leño es un solo trozo de madera, y leña es el conjunto de troncos de pedazos de madera, que es el lignum y ligna de latín. Y entonces tenemos este ejemplo, Tatsoa trejei, que son los animales corren, en donde tenemos un nominativo sujeto en función de sujeto en plural y nuestro verbo en singular. Todo esto solamente para explicar la construcción ática y que no se nos salga de las manos. El nominativo ahora como predicado. Clasifica o atribuye una propiedad transitoria a la entidad que desempeña la función del sujeto en la predicación. Pedro actuó como representante de su clase o llegó cansado. Tenemos el ejemplo Dora Hanomitzatai para Basilei Timia, regalos que son considerados honorables en el ámbito del rey. Y este timia pues es el predicado que está expresado en sujeto nominativo.
Cuando funciona como predicado de oraciones nominales puras o copulativas, el sintagma designa propiedad, clase o identificación atribuida al referente de término que funciona como sujeto que expresa afectado. Es decir, lo que se dice de alguien, lo que se dice puede ser la propiedad, la clase o la identificación que se atribuye a ese sujeto. Tenemos, por ejemplo, ugrésimos estin ho filósofos. Filósofos es el nominativo que está en función de sujeto y grésimos es el nominativo que está en función de predicado nominal aquí, ¿no? ¿No es provechoso el filósofo? Bueno, más allá de que sea pregunta, pues vemos que este provechoso es la propiedad o lo que se dice del filósofo, es el predicado. Bien, vamos al nominativo por vocativo. Hasta ahorita el sujeto y el predicado lo teníamos contemplado, lo hemos trabajado, así es que no hay ningún problema. Estos dos que siguen son, nos han salido seguramente en texto, sobre todo el nominativo absoluto, pero bueno, vamos a sistematizar la información. El nominativo por vocativo es simplemente poner un nominativo en función de una interpelación. Y se hace sobre todo desde Homero, desde la epopeya, el nominativo se emplea en lugar del vocativo, tanto en el uso apelativo como en el uso de tratamiento. Ahorita que vayamos al vocativo sabremos qué es esta diferencia entre el uso de apelativo y el uso de tratamiento. Pero sepamos hasta ahora que el nominativo también se usa con la función de vocativo para interpelar. Y el ejemplo es exagora se pocen menéxenos. Del ágora o de dónde menéxeno, y este menéxeno es nuestro nominativo que está aquí evidentemente como sujeto interpelado. Bien, vamos con el nominativo absoluto. El nominativo absoluto es un giro equivalente al genitivo absoluto y al cual sustituye a veces para evitar ambigüedades. Es muy usado en Tucídides, no tanto en otros autores, pero lo vamos a encontrar sobre todo en Tucídides y seguramente lo hemos estado encontrando y lo hemos estado trabajando sin mayor problema. El ejemplo es el zon de Keise udeise de exato. Al llegar allí, el zon Ekeise, nadie lo recibió, udeis ed exato. Y tenemos marcado como nominativo absoluto este participio, evidentemente en nominativo, que traducimos con un al llegar. Este nominativo absoluto se construye con un participio, evidentemente en nominativo, solito, como en el caso del ejemplo, un participio solo en nominativo. También puede construirse con un sustantivo más un participio, como el genitivo absoluto, aquí evidentemente ambos en nominativo. La construcción puede estar como apositiva de la oración regente. Bien, vamos con el vocativo. Al vocativo se le llama kletique ptosis. Kletique pues viene del verbo klao, que es invocar, llamar, y entonces es el caso de la invocación o el invocativo. O también se le llama prosagoreutikon pragma, que también es prosagoreuo, anunciar, invocar, llamar, el asunto, el hecho de llamado, ¿no? Usado para invocar. Este caso es exclusivamente usado para invocar. Puede usarse acompañado de las interjecciones o, es la más usual, pero también podemos encontrar la interjección a o un vocativo solo. En Homero el empleo de la o, de esta interjección o, denota familiaridad o confianza. En la literatura ática también se relega al uso familiar en la poesía. Hasta Esquilo, con Sófocles, Eurípides y Aristófanes predomina el uso de o, lo mismo que la prosa. Como consecuencia de este uso generalizado, esta interjección se omitió para indicar reserva, negación de confianza o desprecio franco. Entonces, cuando tenemos un vocativo que no tiene esta interjección o, estaremos hablando de un vocativo que expresa reserva, negación de confianza o desprecio franco. En la época helenística, el uso de la interjección queda reservado al lenguaje afectivo intenso, es decir, empieza a tener esta presencia de la interjección un valor mucho más de expresión de afecto. Lo mismo que en la koiné, tanto en la época helenística como en la koiné, la interjección expresará un afecto mucho mayor. Bien, en su uso como enunciado apelativo se distinguen el uso apelativo propiamente dicho, mediante el que se invoca a una persona que está presente para llamar o atraer su atención y hacer que adopte el papel del receptor del mensaje. Y hay otro vocativo que se le llama vocativo de tratamiento, que nombra normalmente de una manera cortés y familiar
a la persona a la que el emisor se dirige o con la que está hablando. Y este vocativo de tratamiento se suele usar con personas de alto rango, con familiares, con gente querida. Tenemos el ejemplo de una oración donde hay dos vocativos y uno corresponde al vocativo de tratamiento y otro al vocativo apelativo. Veamos, soimen de tauta o basileu, simbuleuo, side opai gimbreo mardonie, pausa ilegon logus mataius perigelen. A ti, rey, esto es lo que te aconsejo. Y tú, Mardonio, hijo de Gobrias, cesa de decir palabras vanas sobre los griegos. Basileu, el primer vocativo que tenemos, es un vocativo de tratamiento que se refiere al rey, al que el emisor ha venido hablando hasta el momento. Y es efectivamente una persona a la que uno se dirige de manera cortés, de manera respetuosa. En cambio, el opai gimbreu mardonie es un apelativo, es un vocativo apelativo, pues con él llama la atención de la persona a la que se dirige ahora. Así es que tenemos dos tipos de vocativo, uno que se conoce como apelativo, que se utiliza con sustantivos propios que designan personas, dioses, personas de alto rango, y también se utiliza con el pronombre personal de segunda persona. Y el de tratamiento, sustantivos que designan edad, sexo, parentesco, sustantivos que designan profesión o rango, y adjetivos que funcionan como modificadores restrictivos. O daimone, tigrema, pasgei o pater, hombre de Dios, ¿qué te pasa, padre? Estos serán vocativos de tratamiento, y el apelativo con personas en general o dioses y el personal de segundo, el pronombre personal de segundo. Acuérdense, el de tratamiento es una manera cortés de dirigirse a alguien y el apelativo es una manera de atraer la atención de a quien te estás dirigiendo para hacerlo el receptor de tu mensaje. Bueno, esto sería todo. Es una clase muy breve, muy sencilla, y lo que tienen que hacer ahora es identificar el tipo, ya sea de nominativo o de vocativo. Si están los dos en la misma oración, pues ambos, y traducir las oraciones. Y eso sería todo. Recuerden que bueno, aquí está la bibliografía, ya sabemos lo que siempre se pone. Bien, recuerden que vamos a tener un repaso de sintaxis de oraciones. Les voy a preparar, yo creo, a lo largo de esta semana, para que hagamos unas oraciones, bueno, varias oraciones de distintos tipos y aprendamos a identificarlas de una manera más fácil. Primero voy a hacer yo una videoclase con algunos ejemplos, resolviendo algunos ejemplos, y después ustedes van a tener que hacer un ejercicio de evaluación ubicando ya cada una de estas tipologías de oraciones subordinadas y traduciendo. Bueno, eso sería todo. Es una clase muy sencilla, muy fácil. Ya nos veremos un poco en más dificultades con el acusativo, el genitivo y el dativo, pero hasta ahora nominativo y vocativo espero que no den mayor problema. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.